Bueno, en este momento continuamos trabajando pues algunas claves importantes en la parte de nuestra preparación a las pruebas Saber 11. Vamos a seguir trabajando algunos temas en la parte de geometría. Entonces me regalan unos segundos mientras comparto la pantalla para empezar a trabajar en esta presentación. Entonces tenemos nuestra presentación, la segunda parte. Arrancamos aquí y vamos a hablar entonces sobre la distancia entre dos puntos. Recordemos que en la parte geométrica los puntos los representamos a través de coordenadas, una abscisa ubicándola en el eje X y una ordenada ubicándola en el eje Y. Entonces en los puntos tenemos las representaciones de esta manera, X1, Y1, X2, Y2. Creo que sobra recordar, pero lo voy a hacer, que las X hacen referencia a la ubicación en la coordenada horizontal. Si lo vemos acá en el dibujo, hace referencia a la coordenada horizontal, y las Y son las coordenadas que se ubican en el eje vertical, el eje Y. Cuando hablamos de distancia entre puntos, lo más importante es reconocer que estamos en dos dimensiones, entonces trabajamos con puntos X, Y que la distancia entre ellos dos la trabajamos o la encontramos a través de esta fórmula, raíz cuadrada de la resta de las coordenadas X elevadas al cuadrado más la resta de las coordenadas Y elevadas al cuadrado. Luego hacemos pues la operación, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos un valor que nos indica la distancia. Vamos a llevar este contenido teórico a nuestro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las coordenadas menos 4, menos 3 y 2,5. Me piden hallar la distancia entre ellos. Pues yo acá tengo mi punto 4 menos 3, que es este, y mi otro punto 2,5. La distancia entre ellos sería la medida básicamente de este segmento. Listo, entonces, ¿cómo lo hago? Aplico la fórmula de la distancia, entonces digo x2 menos x1 lo elevo al cuadrado, y2 menos y1 lo elevo al cuadrado y empiezo a reemplazar. ¿Quién es x2? Y por eso es importante reconocerlo, sería 2. X1 sería menos 4. Y es importante tener en cuenta la ley de los signos, porque acá tengo un menos, que es el indicativo de la propiedad, de la fórmula. Pero el 4 también tiene su signo menos, y no es que se lo voy a quitar y ya, no. Debo colocarlo y uso los paréntesis para hacer mayor claridad de ello. Entonces tengo menos 4 y acá en la Y tengo Y2, que sería 5, y Y1, que sería menos 3. Hago las operaciones internas en el paréntesis, ley de los signos, menos por menos más, entonces tengo 2 más 4, 6 elevado al cuadrado, y acá tengo menos por menos más, 5 más 3 es 8 elevado al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, 8 al cuadrado, 64, la suma de ellos dos es 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Quiere decir que la distancia entre esas dos coordenadas que tengo ahí, entre esos dos puntos, es una distancia de 10 unidades. Puede que la raíz cuadrada no me dé exacta, 10,5 o 5, algo, dependiendo de los puntos o las coordenadas que esté tomando. Eso es importantísimo cuando hablamos de la distancia entre los dos puntos. Reconocer quiénes son mis X, quiénes son mis Y aplicar muy bien la ley de los signos. Luego hablamos un poco de ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Es importante, acá en nuestro dibujo tenemos, por ejemplo, esta recta, muy parecido de pronto a la representación que teníamos anteriormente. Tenemos unos puntos X1, Y1, un punto 2, X2, Y2, y cuando me hablan de la ecuación de la recta, yo debo reconocer esto. Mi ecuación de la recta con dos puntos es esta que tengo aquí, expresada de esta forma. Entonces yo tengo X menos X1, Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2, X menos X1. Vemos X1, X2, X sin nada, Y1, Y2, Y sin nada. Entonces lo más importante es reconocer que X1, Y1 son las coordenadas del punto 1, X2, Y2 son las coordenadas del punto 2, y X y Y me está indicando la ubicación que voy a tener en cuenta en qué eje estoy trabajando. Entonces, importante tener en cuenta que esto que veo acá, esta fracción, me está representando la pendiente. ¿Y qué es la pendiente en una recta? Es el ángulo de inclinación o la inclinación de ese segmento que me está formando la unión de los dos puntos. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto? Vámonos al ejemplo como tal. Miremos bien la fórmula y ahora vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo. Me dicen, haya la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos. Incluso si me pidieran hallar la distancia entre los dos puntos,
ya yo tengo la fórmula, cómo hacerlo, y lo único sería reemplazar. Entonces reconozco quién sería mi X1, mi Y1, quién sería mi X2 y mi Y2, y lo tengo presente. Y luego tengo mi fórmula, recordemos la fórmula, X menos Y1 igual X1 menos Y2, X1 menos X2 por X menos X1. Entonces aquí hacemos, este es mi Y1 menos 1, acá tengo mi Y1 menos Y2, X1 menos X2, y tengo X menos X1. Luego lo que hacemos es resolver las operaciones que tenemos aquí indicadas, menos por menos más, entonces me quedaría Y más 1. Acá tengo menos 3 entre menos 8, pero menos entre menos es positivo, entonces me queda 3 octavos. Y acá tengo menos por menos más, X más 3. Listo. Luego que tengo esa Y, tengo que dejarla sola, suelta, porque las rectas siempre están expresadas como Y igual a algo. ¿Por qué? Porque la representación pues se hace teniendo en cuenta las coordenadas X, Y. Entonces tengo, porque es la variable dependiente, lleva a depender de los valores de X. Entonces ese 1 positivo lo paso del otro lado a negativo, y lo que hago es también aplicar propiedad distributiva con ese 3 octavos. 3 octavos por X, 3 octavos por 3, y el 1 que estaba sumando pasó del otro lado a restar. ¿Qué tengo indicado? Algunas operaciones aritméticas. 3 octavos de X lo dejo indicado. 3 octavos por 3, recordemos que la multiplicación con fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Profesora, pero el 3 no tiene denominador, colóquele denominador 1. 3 por 3, 9, 8 por 1, 8. Y el menos 1. Ahora acá tengo una suma y también tengo una suma de fracciones. Colóquele denominador 1 a esa unidad que está allí, y tendríamos una resta de fracciones la podemos hacer por carita feliz o por productos X. Entonces sería 9 por 1, 9, menos 8 por 1, 8, 9 menos 8, 1, entre o sobre 8 por 1, 8, que es lo que tenemos acá. Y me quedaría ya indicada mi ecuación de la recta. 3 octavos de X más 1 octavo. Esta es mi ecuación de la recta. Ahora, hay dos cositas importantes, ya mencionamos una, ahora miremos la otra, y es la pendiente y el intercepto en la recta. ¿Qué es eso? La pendiente, como lo decíamos ahorita, es la inclinación o el ángulo de inclinación de la recta, y el y-intercepto es donde está cortando al eje Y la figura, la línea recta, dónde está pasando. Si yo tengo mi plano cartesiano, ¿por dónde exactamente está pasando esa recta? Si X vale 0, entonces ¿dónde está pasando Y? Entonces miremos, por ejemplo, en la situación anterior. Aquí diría, ¿mi pendiente cuál es? Recordemos que la pendiente es todo esto que nosotros tenemos al iniciar. Entonces nosotros tenemos, la pendiente es lo que está acompañando a la X. Entonces yo digo, 3 octavos es la pendiente y el intercepto sería 1 octavo. Es decir, que si X vale 0, Y va a ser 1 octavo. Y entonces en el punto 0,1 octavo es donde va a cortar mi recta esa figura. Listo, donde va a cortar mi recta ese eje. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto. Más o menos la pendiente la estamos hallando de esta forma para que lo tengamos muy claro. Listo. Cuando tenemos dos puntos. Ahora, si tenemos dos rectas, ¿cómo hallamos el punto de intersección? Es decir, ¿dónde se van a cortar esas dos rectas si yo las tengo? Si se van a encontrar en un momento, ¿cuál es ese punto donde se van a encontrar? Entonces es importante resaltar que cuando dos rectas se intersecan, lo hacen en un único punto. O sea, yo hablo de que dos rectas se van a cortar en un punto. Si se cortan en más, yo estoy diciendo es la misma recta. ¿Por qué? Por la misma definición que ellas tienen. Listo. Gráficamente el punto de intersección, si fuesen todas iguales, entonces diríamos, es donde ellas son idénticas, pero cuando hablamos de el único punto de intersección, es donde se cruzan y donde exactamente toman el mismo valor. ¿Dónde sería eso? Entonces, a partir de ese hecho, lo que nosotros tenemos es
calcular ese valor teniendo en cuenta las expresiones que nos den de cada recta. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra recta 1, ya sabemos que arrancamos con la definición y igual a algo, donde está la pendiente por x más el y-intercepto. Otra recta sería su pendiente por x más su y-intercepto. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a mirarlo con un ejemplo. Para calcular el punto de intersección entre estas dos rectas, llámese L1 y igual a 3x menos 3 y L2 y igual a menos x más 1, las definimos, son ecuaciones lineales. Ahora la idea es, si yo quiero que mirar el punto donde se intersectan, lo que yo necesito es igualar las dos rectas. ¿En qué punto se hacen las dos iguales? Por eso lo decíamos ahorita. ¿Dónde ellas son exactamente iguales? Entonces, igualo las dos ecuaciones. Como esto es y igual a algo, entonces yo digo 3x menos 3 es igual a menos x más 1. Y es lo que tengo acá. Igualo las dos líneas. Ahora empiezo el proceso de despeje. ¿A quién voy a despejar? Pues obviamente la variable, a x. Entonces yo digo, este x que está negativo pasa del otro lado de la igualdad a positivo y ese 3 que está negativo pasa al otro lado de la igualdad a positivo. Entonces yo tengo 3x más una x son 4x. Y del otro lado tengo aritmética básica. 1 más 3, 4. Necesito el valor de x, no de 4x. Ese 4 está multiplicando a la x, lo paso al otro lado de la igualdad a dividir, entonces tengo que x es igual a 4 cuartos, pero 4 entre 4 es exactamente 1. Por tanto, ya tengo la primera coordenada. Recuérdese bien que un punto de intersección tiene una coordenada x, y, una ordenada y una abscisa. Entonces ya encontramos la abscisa x, ahora necesito encontrar y, pero como y debe hacerse igual en las dos rectas, entonces yo voy a reemplazar ese valor x que me dio, en este caso 1, en cualquiera de las dos rectas. Vamos a hacer el ejemplo reemplazándolo en las dos para que nos demos cuenta que nos va a dar exactamente igual. Entonces, mi primera recta decía 3x menos 3. Entonces, como x ahora vale 1, lo reemplazo y hago las operaciones. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. Entonces, y debe ser igual a 0. O sea, que mi punto de intersección de las dos rectas debe ser 1,0. Ahora, probemos qué pasa si lo evalúo en la ecuación de la segunda línea, la segunda recta, porque debe darme exactamente lo mismo si yo reemplazo que x1, porque ahí se van a encontrar. Entonces, la ecuación era menos x más 1, donde está x reemplazo por el 1, entonces yo digo menos 1 más 1, eso es 0. Signos distintos se restan, entonces me queda 0. Entonces se cumple que el punto de intersección es 1,0. Y lo miramos acá. Mire cuando hacemos los reemplazos, por ejemplo, si x vale 0 y si x vale 1. Si x vale 0 y si x vale 1, entonces lo ubicamos y mire que donde se hacen exactamente iguales las dos rectas, donde se cruzan, es en el punto 1,0. Y de esa manera tan sencilla podemos nosotros encontrar el punto de intersección en las dos rectas. Ahora hablamos un poco de rectas en el espacio. Venimos hablando de rectas en el plano y ubicar en el plano, pero ya cuando hablamos del espacio estamos incluyendo 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Entonces nosotros acá decimos, tenemos 3 variables para representar los ejes, x, y, z. Y de esta manera vamos a empezar a hablar de las ecuaciones en tres dimensiones. Entonces, para hablar nosotros de ecuaciones de recta en el espacio, tenemos varias formas de representarlo. Una ecuación vectorial, es decir, necesitamos un vector. Ecuaciones paramétricas, es decir, establecemos una relación a partir del vector. Y ecuaciones continuas, donde establecemos una igualdad teniendo en cuenta ese vector y ese punto que nos la representaba. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hablar de ecuaciones de recta en el espacio? Necesitamos un punto de la recta y un vector director. Un vector director que va a tener magnitud, dirección, y nos va a permitir a nosotros ubicarnos. Mire que ya acá tenemos eje X, eje Y y eje Z. Bien, el vector director lo podemos encontrar cuando tenemos dos puntos de la recta. Entonces eso es importante. Para poder determinar una recta en el espacio debe haber un punto y un vector director. Y mire que los puntos ya no son X, Y, ahora son X, Y, Z. Es una triada. Entonces son 3 valores, ¿por qué? Porque son 3 ejes, 3 dimensiones, estamos en espacio tridimensional. Ahora miremos un ejemplo, porque esto hay que aterrizarlo todo. Hallar
en todas las formas la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Me dieron simplemente 2 puntos, ni siquiera me dieron el vector director. Pero ¿cómo lo hago? El vector director me va a permitir tener una distancia. Entonces, hallemos los espacios que hay entre A y B. Entonces yo digo 1 menos 3 sería la coordenada para X del vector, 2 menos 1 menos 1 sería la coordenada para Y para el vector y la última coordenada sería 4 menos 2 y es lo que tenemos acá, el vector AB. Entonces 1 menos 3 menos 2, 2 más 1, 3, 4 menos 2, 2. Y ya tengo mi vector director. Entonces ya tengo no solo un punto, sino tengo 2 puntos y un vector director. Puedo escoger el punto que yo desee, sea A o sea B. En este caso vamos a tomar el punto A. Si usted elige B, no hay problema. ¿Cómo planteamos las ecuaciones? Entonces, miremos anteriormente, decíamos, la ecuación vectorial está representada por el punto de la recta más t. Ese t es un número real dejado indicado porque nos está representando un cambio real más el vector. Luego en las paramétricas, ¿qué hacemos? Operamos todo lo que tenemos acá. Por ejemplo, t lo multiplicamos por cada uno de estos. T por A, T por B, T por C y luego sumamos x1 más AT x y1 más BT yxz1 más CT. Y esto me va a dar los valores X, Y, Z expresados de una manera paramétrica, una parametrización de la ecuación de la recta. Y luego las continuas lo que hacemos es despejar a T, despejar a ese real que está indicado allí en cada una y que son 3 expresiones y por eso colocamos igual, 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 porque las 3 son el despeje de ese real. Entonces decimos, x1 está sumando acá, lo paso del otro lado a restar, entonces me queda x menos x1 sobre a. ¿Por qué? Porque esa a está multiplicando a la t, entonces pasa a dividir. Lo mismo acá con esta b, lo mismo en el caso de la coordenada z. Bien, de la ordenada Z. Bien, entonces acá miramos, si elegimos el punto y el vector que ya tenemos, entonces mi ecuación vectorial me dice, necesito un punto y necesito el vector y t, que es un real. Listo. Ahora para hacer las paramétricas, ¿qué hago? Entonces yo digo, coordenada X, la coordenada del vector del punto más la coordenada del vector, menos 2 más t, menos 2 por t. Listo. Entonces, aquí, ¿por qué no queda más sino menos? Porque más por menos, el 2 está negativo y lo tenemos. Ahora me voy a Y. El punto menos 1 más 3 por T. Luego en Z, la parte Z sería 2 más 2 por T. Listo. Y ya tendríamos nuestra parametrización de la ecuación de esta recta que pasa por los dos puntos. Y luego la representación continua sería venga y despeje t en cada una, en x, en y y en z. Entonces yo tengo x menos 3, este que está sumando acá pasa del otro lado a restar, y ahora ese 2 que está multiplicando a la t, que es menos 2, pasa del otro lado a dividir. Entonces sería menos x menos 3 sobre 2, la y sería igual a, la t en el caso de la y sería y menos 1 entre 3 y para la z me quedaría z menos 2 entre 2. Aquí operamos los signos, menos por menos más, entonces tengo esta expresión como ecuación continua. Mire que no es complicado expresar una ecuación en espacio tridimensional. Lo que debemos tener en cuenta es que los vectores y los puntos ahora tienen tres ordenadas, X, Y, Z, entonces para que lo tengamos allí presente. Por último, en esta parte queremos hablar un poco sobre los sólidos de revolución o lo que nosotros le llamamos la rotación de una figura plana alrededor de un eje. El sólido de revolución es la figura sólida que nosotros podemos obtener cuando empezamos a rotar una figura plana alrededor de una recta. Por ejemplo, acá nosotros colocamos este eje y tenemos, por ejemplo, este triángulo, esta parte de este círculo con su circunferencia y esta parte de este cuadrilátero. Entonces, si nosotros hacemos girar, y acá tenemos que darle un poco de imaginación, si empezamos a girar alrededor de ese eje, ese triángulo, ¿qué se va a formar?
Entonces, como está girando, está haciendo una rotación sobre ese eje, mire que se termina formando una pirámide, perdón, un cono. En este caso tenemos esa circunferencia, ese círculo empieza a rotar, a rotar, a rotar, a rotar. Póngale la velocidad que usted quiera y eso le va a resultar una esfera. Y luego este cuadrilátero lo empezamos a rotar, a rotar, a rotar y vamos a obtener un cilindro. Es decir, que vamos a tener sólidos geométricos, ya vamos a hablar de cuerpos, o sea, ya hablamos de tercera dimensión. Entonces, mire que veníamos hablando ahorita de ecuaciones en tercera, tridimensionales en el plano, ya no en el plano, sino en el espacio, y ahora estamos mirando cómo pasar de esas figuras planas a mirar unos sólidos de revolución. Acá les muestro unos ejemplos como con más detalle. Miramos que hay un eje y hay una generatriz. ¿Qué significa esa generatriz? Es como ese espacio del cual se empieza a generar la figura, donde empieza la rotación. Mire que si yo empiezo a mover, lo muevo hacia un lado, empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y siempre mantiene la misma distancia desde el eje hasta el punto de la figura. Entonces, mira acá tenemos a partir del eje y la generatriz obtenemos este cilindro, este sólido de revolución. Luego el triángulo, como lo veíamos ahorita, ya acá de una manera más amplia, hay una altura, está su eje, tiene su generatriz, empieza a girar, a girar, a girar, y a la final obtenemos este cono. Entonces, eso pues era la parte que queríamos compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención y que lo utilicen para los ítems que tienen que trabajar en cada uno de esos momentos.